Bendecidos, aumentando nuestra fe mediante el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, leemos hoy en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 16 al 30, dice la palabra: vino a Nazaret, donde se había criado, y el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo, que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta en Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó en medio de ellos y se fue. Es maravilloso este pasaje, en la medida que nos permite ver diferentes situaciones del ministerio del Señor Jesucristo, y una de ellas tiene que ver con la dinámica que el Señor tenía en la predicación. La base del ministerio del Señor Jesucristo era la predicación de la palabra. Era un ministerio de predicación. Estaba anunciando el reino. Y nos muestra aquí por lo menos 3 lugares donde estuvo. Nos dice que estuvo en Galilea, nos dice que estuvo en Nazaret y nos dice también que estuvo en Capernaum. Son 3 ciudades distintas de la misma región de Galilea o de Nazaret, pero el Señor estaba allí moviéndose por estos lugares y era reconocida su fama. Sin embargo, Lucas hace alusión a este pasaje y nos permite ver algo especial, y es el lugar de reunión, la sinagoga. Nosotros estamos pasando por un momento difícil, un momento de adversidad, donde muchas cosas han cambiado con este tema de la pandemia, y supimos todo lo que y hemos vivido todo lo que pasó con los templos. Pero sabe, las sinagogas no habían existido siempre, existieron a partir del tiempo del exilio, pero se conservaron, permanecieron. Fue el lugar de predicación, el lugar de adoración a Dios. Antes era el templo, pero después de que el templo fue destruido y la nación de Israel fue esparcida, entonces quedaron las sinagogas. Y ellos también pasaron momentos difíciles, pero la predicación de la palabra permaneció, y el Señor estaba allí haciendo uso de ese lugar de predicación de la palabra y ejerciendo el ministerio de la predicación. Aunado al ministerio de la predicación venían muchas cosas: liberaciones, sanidades, tantas otras obras que el Señor hizo, y prodigios y milagros en medio del pueblo de Israel. Pero la verdad, la esencia de su ministerio era la predicación de la palabra. Usted y yo tenemos un compromiso, y es justamente este también: predicar la palabra. Aprovechemos este tiempo y estos momentos de dificultad para anunciarles a otros las bendiciones, las misericordias de Dios. Este pasaje nos habla acerca de la misericordia de Dios, y es un tiempo que se ha abierto para toda la humanidad, y es este tiempo de la gracia de Dios, este tiempo de la gracia, de este regalo inmerecido, este tiempo de su misericordia, en el cual el Señor está obrando y ha desarrollado todo lo que hemos visto y todo lo que somos testigos durante estos 2000 años, en que nos ha permitido disfrutar este tiempo de toda su creación y de toda su bendición. Y aquí estamos aún perseverando en la voluntad de Dios, y les animo a esto, justamente a que podamos creer. El mensaje genera una reacción,
en medio de los que estaban escuchándolo, unos le rechazaron y otros le obedecieron. El Señor se anticipó a los que le obedecían. Me llama la atención, allí hay una porción del pasaje que dice: los que estaban en la sinagoga estaban maravillados de su enseñanza y de su sabiduría, pero también se cuestionaban si este Jesús no era el hijo del carpintero, y entonces de dónde tendría esa sabiduría. Y totalmente convulsionó el auditorio cuando manifestó que él era la promesa de Dios, que él era el Mesías prometido y que estaba ahí para cumplir los tiempos de Dios, para empezar a ejecutar ese ministerio y ese plan de salvación de parte de Dios. Pues la reacción que tuvieron fue querer matarlo, querer lanzarlo desde la peña, y el Señor les advirtió, les dijo: ustedes pueden preguntarse en esto, y nos da el paso, abre la puerta para los pueblos gentiles cuando dice: miren, esto no es nuevo. El Señor les está diciendo: en los tiempos del profeta Elías había muchas viudas en medio de Israel, muchas personas con necesidad, pero el Señor mandó al profeta a la casa de la viuda de Sarepta para sostenerla, para darle vida a ella, para darle vida a su hijo y para recibir vida de parte de Dios también el profeta. También estaba diciendo acerca de la limpieza, la sanidad que hizo en Naamán el sirio. Entonces estaba diciéndole básicamente al pueblo de Israel: ustedes creen que son el Hijo de Dios y que tienen derecho exclusivo a las bendiciones de Dios y al cumplimiento de las promesas de Dios. Pues no se les olvide que Dios es soberano y hace con su creación como Él quiere. Y entonces, así como pudo escoger a personas que no eran del pueblo de Israel para bendecirlo, como la viuda de Sarepta, y como también pudo hacerlo con Naamán el sirio, limpiándole de su lepra, también lo iba a hacer con la predicación de la palabra y con el ministerio de salvación que nos ha alcanzado a nosotros hasta el día de hoy. Es decir, el Señor les dijo: esto no es exclusivo para el pueblo de Israel, esto es para todas las naciones, esto es una bendición y un beneficio para toda la humanidad, del cual nosotros hemos sido beneficiarios. Así que aquí estamos nosotros en este tiempo, con este maravilloso legado y con esta extraordinaria oportunidad de poder nosotros también ser de bendición a otros, anunciando lo que el Señor está haciendo, anunciando este ministerio de salvación, anunciando y predicando las buenas noticias de salvación para toda la humanidad. Y sabremos que se generarán dos respuestas: unos la acogerán y otros la rechazarán. Oremos al Señor para que seamos más los que la aceptamos cada día y los que nos comprometemos a dejarnos guiar por Dios. Que el Señor nos continúe bendiciendo.